Bueno, como les decía, este es un tema que a mí me gusta mucho. La vez pasada estuvimos viendo, pues sí, los movimientos como del romanticismo que se dan en Inglaterra, pero como ya lo saben muchos de ustedes, ¿no? El romanticismo se da en Alemania, ¿no? Y todo empieza por un movimiento, pero no pictórico, ni arquitectónico, ni musical, sino por un movimiento literario, ¿no? Sturm und Drang tiene varias traducciones, puede ser tormenta e ímpetu, ¿no? Que es lo que se usa más o pues sí, como apresurado, o sea, lo que se usa más, porque bueno, del alemán al español, pues como que es difícil dar una definición de esto tal cual, pero bueno, tempestad de ímpetu, ¿no? O tormenta ímpetu. Y todo esto tiene que ver con lo que hablábamos la vez pasada de las nuevas categorías estéticas que se van a dar, cómo lo va a hacer lo sublime. Porque si pensamos realmente desde el Renacimiento, o bueno, desde los griegos, pues solo había como lo bello, ¿no? Y más o menos, aunque bueno, fuera medieval, como que más o menos iba como por los mismos parámetros, ¿no? Inclusive el arte también de la antigüedad, del egipcio, pues también cumple unas normas y bueno, como que siempre esa cuestión de la belleza asociada al arte, ¿no? Como si, porque es bello, entonces es arte y no necesariamente. En estas épocas, pues nos damos cuenta que realmente la belleza sí ya está desligada eh, del arte. Entonces, bueno, esto va a estar principalmente en Alemania a partir de esta obra teatral de Kingler. Y de ahí pintores y músicos, que esto es lo interesante, músicos van a querer también reflejar en este estado, ¿no? Y hay música muy interesante. A mí me gusta porque a Mozart le toca, a Haydn le toca, a Carl Philipp Emanuel Bach le toca. ¿No? O sea, si nos ponemos a pensar, realmente a Mozart le tocan, pues, épocas muy padres, o sea, él mismo va a conocer también a Luis XV, o sea, le toca como el rococó y como que o sea, está como en varios puntos, ¿no? No solamente como en un estilo. Va a estar muy asociado entonces a lo sublime, pero es una reacción definitivamente a la ilustración, ¿no? Porque ustedes saben que en el siglo XVIII, pues es el siglo de la enciclopedia y bueno, sí, por lo tanto es un pensamiento como muy, pues muy de de las cosas de llegar a respuestas por experimentos o cosas científicas, ¿no? Venimos de una arquitectura pues muy neoclásica, de una pintura muy neoclásica, y esto a los alemanes no les va a gustar tanto. Empiezan entonces a buscar lo emocional, lo que no se puede explicar, los sueños, ¿verdad? Entonces, los principales representantes, porque sí, hay que estar muy conscientes que viene como un movimiento literario, entonces, bueno, es Goethe, Schiller, o bueno, Schiller, Kingla y Gerda, ¿no? Son los principales. Y hay una relación con la naturaleza. Entonces, lo que habíamos hablado es que en esta novela se habla mucho de este hombre que va a encontrarse con la naturaleza, este hombre que está unido a la soledad para poder encontrar su proceso creativo. La vez pasada estuvimos viendo a Turner, ¿verdad? Y hablábamos de eso, que él es entonces un artista, el prototipo de artista del romanticismo.
habíamos visto que a lo largo de la historia, bueno, pues ni se diga, ¿no? Si hablamos de Egipto, pues son hombres que trabajan en equipo, ¿verdad? Para poder lograr estas grandes obras. En el medievo, igual, son talleres, ¿verdad? Y el maestro, aunque se compra la firma del maestro, el estilo del maestro, tiene ayudantes. Lo mismo en el Renacimiento. Claro, va a haber artistas que de repente no van a querer trabajar con todo un taller, pero digamos que es lo común y todavía en la academia, ¿no? En la academia que tienes que pasar ciertas reglas, pasar ciertas materias, estudiar con tus maestros. Pues aquí como que ya, este, se piensa mucho en el hombre que está en la reflexión, que necesita la soledad para poder reflexionar y pensar en hacer cosas nuevas. Entonces aquí está, bueno, el título de la obra y por si la quieren buscar. Estas son unas ilustraciones de, de lo que hablaba Rousseau, ¿no? De este hombre que está afectado, o sea, un hombre que está afectado, aquí lo estamos viendo, ¿no? Afectado por la cultura, ¿no? Nosotros también estamos afectados por nuestra cultura, entonces, es decir, que hay que vestir de cierta manera, comportarnos de cierta manera, hablar de cierta manera. Tenemos gustos afectados por nuestro entorno. Y vemos aquí dos personas, pues sí, que son del siglo XVIII, que están súper afectados por todos estos usos y costumbres. Y estamos viendo a un hombre, claro, que tampoco sería un hombre natural, pero bueno, que según ellos sería un hombre natural, un hombre que no está afectado por la cultura. Entonces es un hombre hasta cierto punto salvaje. Si ustedes recuerdan cuando veíamos las esculturas, bueno, sobre todo los relieves que había en Mesopotamia, cuando ya ven que los asirios, los que ya han viajado, construyeron estos grandes lamazús y tienen la cabeza de del rey en turno. Entonces sería un rey que está afectado por la cultura. ¿Por qué? Porque los que ya los vieron, estos dichosos lamazú o toros alados que se ponían en las puertas, como por ejemplo la puerta de Ishtar y todas estas, pues se ve un hombre que tiene un peinado demasiado elaborado. Entonces, pues es un chino, ¿verdad? Lo que hablábamos. Y luego lacio, y luego otra vez chino, y las barbas completamente eh, igual, peinadas así, que no se salga ni un pelito. Esto es símbolo de distinción. Un obrero que estuviera trabajando en la construcción de estos lamazús, pues no estaría peinado de esta manera, y era también una manera de distinguir y inclusive, bueno, sería muy difícil, ¿no? Pero póngale que alguien se atreviera a peinarse como la gente de las clases altas en Mesopotamia, pues se les castigaba, porque la manera de vestir, de peinarse, de comportarse, es una manera también de hacer una división entre la sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos están criticando todo esto porque también hay que recordar que venimos de la Revolución Francesa, que qué es lo que quiere, pues igualdad, ¿no? Igualdad entre todos los hombres, ¿no? Y por eso se empiezan a hacer este tipo de cosas. Ya se venían hablando estas cosas en los grandes salones. Me dicen si se oye, todavía no suena. Quieren distinguir, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, este va a ser un movimiento principalmente de jóvenes, literario, de poetas, de jóvenes que quieren regresar a la naturaleza, ¿no? Quieren poner en valor la emoción. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, ¿no? De que, bueno, sí, estamos hechos de carne, de huesos, de sangre, de razón, pero también de emoción. Y es un poco también como poner una,
es que empiezan a surgir como los nacionalismos, ¿no? Entonces Alemania quiere ser diferente a Francia y en Francia pues está muy fuerte la ilustración y el estilo neoclásico. Entonces vamos a ver que en cuestiones de pintura, aunque es un movimiento literario, vamos a ver esto, pero sí, sí tiene mucha coincidencia con lo que los jóvenes poetas, como los que vimos, eh, pues tienen, ¿no? ¿Qué es esto? El encuentro con la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues quiere ser un hombre natural, no un hombre afectado por la cultura, un hombre salvaje, un hombre como este hombre que, déjenme, les leo bien el nombre para que no me vaya yo aquí, Kaufman. Eh, Kaufman era un poeta de esa época, C. Kaufman, era un ídolo para los jóvenes. Bueno, él no era tan joven, pero era ídolo de los chicos, estos así, grandes poetas de la época. ¿Por qué? Porque era un hombre rebelde, ¿no? Si ven, esto viene siendo como pues un romanticismo, un proto-romanticismo, aunque algunos dicen que es como un estilo, un periodo de transición, ¿no? Entonces, era como su ídolo porque era vegetariano. Imagínense esto, ser vegetariano en esa época, pues está muy New Age, ¿no? Viajó por toda Alemania, era un hombre que se vestía con la camiseta abierta hasta el ombligo, era un hombre que tenía el cabello largo, sin peinar, sin peluca. Entonces, esto es muy diferente si estamos pensando que, que la mayoría de las personas que querían tener cierto prestigio, pues eran hombres que hablaban francés en principio, ¿no? Ustedes recuerdan que en todas las cortes, en los salones, había que hablar francés, ¿no? Entonces todos tenían que hablar francés, tenían que estar bien peinados, bien pintados. Simplemente piensen en Mozart. Acuérdense que Mozart bueno, como sí, sí fue una época donde empiezan a surgir muchos niños genios, ¿no? Entonces, digamos que no es solo Mozart, hay muchos. Claro, Mozart va a ser el mejor, pero entonces empiezan a viajar por las cortes y Mozart recibe regalos de ropa, siempre andaba bien vestido y todo este rollo, porque es como una manera de decir que eres un ser con cultura y refinado. Entonces, para los alemanes, esto ya no. ¿Saben? O sea, es como, quieren ser como Kaufman, ¿no? Un hombre que va por la vida recorriendo a pie Alemania con unas costumbres de comer pues vegetariano y es por él, digamos que se le va a dar, va a ser como, Kingla se va a inspirar en Kaufman para ser el personaje principal de su novela Sturm und Drang. Los jóvenes entonces se van a sentir identificados y van a querer escapar de estas normas sociales, entonces quieren viajar, pero ya no viajar como en la onda del Grand Tour, ¿no? De que me voy a Italia y me mando a hacer mi cuadro con mis esculturas, con mis esculturas italianas, o siempre haciendo una referencia a la razón, a la filosofía y todo este rollo. No, o sea, es una onda más de encontrarse con la naturaleza, ¿no? Por eso Turner, pues sí, encaja como en en el romanticismo, porque para muchos, si ustedes leen las biografías, decían que era un hombre sin modales. Y yo les decía la clase pasada, es que no creo que fuera un hombre sin modales, simplemente que no tenía esos modales tan refinados como se usaban en en las cortes y en las academias, ¿no? Piensen, cuando vemos las películas diferentes que hacen de Beethoven, pues no es un cliché, ¿no? O sea, es que realmente a Beethoven también le gustaba caminar en la naturaleza, ¿no? Es un hombre solitario que le gusta caminar en la naturaleza esto, ¿no? Buscan la experiencia con la naturaleza. Entonces ya no quieren que les digan cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que comportar. Y vemos que pues sí, Beethoven es un hombre que no se preocupa tanto, o al menos eso es lo que en algunas cartas y eso se habla,
de su vestimenta, hasta lo describen como un hombre descuidado, ¿no? Sucio. Claro, Mozart, si por él hubiera sido un rey. O sea, a él sí le gustaba, la verdad, pues vestir muy bien, con joyas y la etiqueta y todo este rollo. Aunque la verdad la manera de ser de Mozart es muy romántica, es muy rebelde. Entonces, recuerden, ¿no? Además, en esta obra de Kingla también se habla mucho como del genio creador. Entonces, aquí ya no se está hablando de un maestro, no se está hablando de un artesano, no se está hablando de un artista del Renacimiento como tan intelectual, ¿no? Es como que esta persona ya lo tiene, ya tiene ese genio creador, ¿no? Son jóvenes comprometidos que cuestionan los valores tradicionales. Y bueno, es que sí son épocas de muchos cambios, ¿no? Porque les digo, venimos de la revolución, o sea, el mismo Napoleón, pues sí tiene un espíritu muy romántico, ¿no? Son jóvenes que proclaman además su libertad, no quieren ser este tipo de jóvenes, ¿no? Afectados por la cultura, o sea, quieren ser estos jóvenes que tienen una libertad y son individuales. Porque bueno, eso viene de, bueno, los burgueses, ¿no? Bueno, no son cortesanos, pero la verdad es que los que quitan a los reyes son principalmente los burgueses, ¿no? Pero quieren ser como los reyes, ¿no? Quieren tener esas costumbres, quieren tener esos gustos. Aquí no. Aquí los jóvenes quieren ser individuales, no quieren seguir etiquetas, no quieren seguir normas, no quieren ser iguales. Bueno, una de las características de este tipo de cuadros, aquí estamos viendo uno de David, Caspar Friedrich David, es que si se dan cuenta, la persona casi ni se ve y es más cielo que otra cosa, ¿no? Lo que importa aquí es la naturaleza. Vamos a ver este tipo de cuadros que fue como lo que vimos en el video, que también vemos que la naturaleza es peligrosa. También ya lo habíamos visto en las acuarelas de Turner, ¿no? O sea, es una naturaleza que tú no puedes domar, tú no sabes qué va a pasar y esa cuestión del sentimiento de lo sublime. Habíamos dicho la vez pasada que veríamos cuadros, por ejemplo, de avalanchas, ¿verdad? O sea, que de repente hay unas personitas y ahí viene una avalancha, ¿no? Entonces tú contra esto, ¿qué puedes? ¿No? O sea, ¿qué puedes hacer? Déjeme ver que no se me olvide nada aquí, porque luego por eso anoto, ¿no? La naturaleza y ligada a lo sublime. Pues una fuente de inspiración, además de la naturaleza, también van a ser los sentimientos, ¿no? Porque vamos a ver cuadros con sueños, con pesadillas. Por eso se dice que también Goya, pues, entra dentro del romanticismo, ¿no? Estos ejemplos, pues sí, van a reflejar como la emoción, la libertad, pero esto, ¿no? Esto es muy de lo sublime. Aquí vemos a Caspar Wolf. Hijo, es que vean las fechas, todavía no se habla del paisajismo como una categoría, como lo vamos a hacer con Constable y con Turner. Sin embargo, sí, ¿no? Bueno, pues hay dos personitas aquí. Esto ya es paisaje, ¿no? Y algo también muy interesante es que en cuestión técnica, a mucha gente no le gusta hacer paisaje. Ya saben que a mí, pues yo creo que yo creo que lo que más me gusta. Y el paisajismo, o sea, fíjate, Alonso, como bien lo dijiste en la presentación del libro, ¿no? Que dijiste que mi obra, pues tendía, ¿no? Mucho como a lo abstracto. Y bueno, aunque luego en clase se dice, por esta cuestión de que siempre están muy cerradas las definiciones, lo cual pues está un poco mal en el arte, ¿no? Que se dice, bueno, es que es figurativo porque se reconoce, y mientras se reconozca algo, entonces no es abstracción. Para que sea abstracción tendría que ser como Kandinsky, que de plano no
distingas nada. Sin embargo, la misma pintura pues ya es una abstracción, ¿verdad? Eh, y el paisaje tiende mucho a la abstracción, porque si se dan cuenta, pues realmente esto no tiene gran cosa dibujada, ¿no? O sea, y sin embargo, bueno, vemos que sí es un paisaje, pero el paisaje sí tiende mucho, ¿no? Tiende mucho a la abstracción de manera natural. Entonces vemos esto, ¿no? Grandes eh, espacios, digamos, no en negativo, porque bueno, pues sí tienen rocas, ¿no? De lo chiquito que nosotros somos ante la naturaleza, ¿no? Eso va a ser una de las características. Vean este cuadro. Es muy chiquito. Se empieza a plasmar pues, precisamente escenas donde la naturaleza pues nos da miedo, ¿no? Tormentas, rayos. O sea, vean este rayo. Esa cuestión también muy oscura. Esto pues yo lo veo pues muy moderno. Y sí, es pura emoción, ¿no? La emoción que nos causa ver este paisaje. Puede ser miedo, hablábamos de eso, de los sentimientos, ¿no? De lo sublime, esto, ¿no? Donde estamos viendo pues el momento donde justo antes de que estas personas que están aquí pues van a ser devoradas por la avalancha, ¿no? O sea, no hay para dónde, no hay para dónde, o sea, realmente ellos van a quedar sepultados, ¿no? Y es el momento bueno, se ve venir esa tragedia. ¿Por qué? Porque la naturaleza no la podemos controlar. Y son todos unos grises, ¿no? No es una naturaleza, no son como los cuadros estos del rococó que pues son esas fiestas galantes, esos encuentros que de alguna manera son nobles que están jugando, ¿verdad? Están jugando a ser campesinos, están jugando, pues, no sé, a todo lo que pueda haber en la naturaleza, pero son juegos y es una naturaleza, pues hasta cierto punto domada, ¿no? Pues aquí no. Es muy común por eso, ¿no? Se ponen muy de moda este tipo de cuadros donde vamos a ver, pues, muchos navíos, ¿no? Que ya, naufragios. Hablábamos que Turner había vivido mucho de pinturas como de este estilo, miren. Él pintaba más o menos como este tipo de cuadros porque se vendían mucho en esa época y ganó tanto dinero gracias a hacer este tipo de cuadros, copias, porque también hacía copias de cuadros de otros pintores en este estilo y por eso, bueno, pues se pudo como, pues ya digamos en su edad avanzada, dedicarse a pintar lo que conocemos de él, ¿no? Gracias a hacer cuadros en este estilo, ¿no? Pues aquí estamos viendo, ¿no? Ya la tragedia. Déjenme ver. Pues sí, jóvenes rebeldes, individuos, esto ya se los dije, el humano. Pues sí, que un humano natural, ellos decían que era un hombre, único y vigoroso, ¿no? Entonces, digamos que Beethoven es el claro ejemplo de cómo sería un genio, ¿no? Del romanticismo. Por eso siempre lo ponemos, ¿no? Porque bueno, según hasta cierto punto, no es un hombre educado, ¿no? Es como el cliché que tenemos de Beethoven, que no es un hombre que sigue normas y es muy vigoroso y tiene el genio creador, o sea, es original, no se parece a nadie más. Y si venimos de las academias donde te están diciendo que tienes que hacer una copia de un yeso lo más igual posible y además todos los alumnos lo tienen que hacer en ese estilo, pues ya no eres creativo, ya no eres original, ya eres igual a todos. Claro, hay que recordar que Beethoven pues no fue
romántico, romántico en el sentido de que pues Beethoven siguió viviendo pues de encargos y de cosas, no se desligó tanto como Mozart, o sea, Mozart, la verdad es que ese sí dijo, bye, yo agarro mi patín. Y bueno, como Beethoven es después, pues se nos queda, ¿no? Esta idea, pero pues en ese sentido, más independiente, pues sí, Mozart, ¿no? Entonces, los principales pintores serían Caspar Wolf, ya vimos, Vermeer, que fue muy admirado por Turner, y ay, Lutemburg, ¿cómo se pronuncia, Alonso? Gutenberg, Ujú. Y Fuseli, ¿no? Lo voy a decir Fuseli, no quiero decir Fuseli, ¿no? Entonces, libertad creadora, la presencia del paisaje, pero muy ligada a lo sublime, ¿no? Porque, bueno, esto de la naturaleza. Entonces, ¿qué veremos? Mar, nubes, paisajes solitarios, nieve, hielo, viento, el hombre que no puede contra la naturaleza. En música, yo creo que en música lo super lograron, ¿no? La verdad. Y, por ejemplo, Haydn, fíjense, ¿no? Haydn siempre tenemos esta imagen así como todo, que muy clásico y esto, bueno, pues Haydn también hizo muchas innovaciones, ¿no? Y vamos a escuchar un pedazo de una sinfonía El día nunca nos alcanza. Pero que bueno, que Haydn estaba trabajando para unos húngaros, me parece que eran, para el príncipe Nicolás Esterházy, ¿no? sí, Entonces, los esta príncipes de sinfonía, Esterházy. ajá, la compuso cuando trabajaba con ellos, cuando era maestro de capilla, compuso esta sinfonía, ¿no? ¿Qué vemos? Y bueno, yo creo que los vuelvo a repetir y nada más lo pongo al principio. ¿Qué vemos? Bueno, es un alegro, ¿no? Y tiene una energía nerviosa, ¿no? Ta, 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 tara, ta, ta, tara, ta, 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 tara, tararararararara. Pues sí da nervios, ¿no? Y luego tonalidad nervios menor, ta, ta, tararararararara, o sea, triste o melancólica, ¿no? Entonces, en una sola pieza se puede cambiar o se puede tener varias emociones. Entonces, nada más para que vean rápido otra vez, tal vez diciendo. Solo voy a poner cuántos, Somos perdón. traders. Siempre brillamos en los momentos importantes y en los cruciales damos el golpe. Nacimos para las grandes ligas. Y tú también. ¿No? Como lo que hablamos, ¿no? Ciertos ritmos, cambios de tonalidades, síncopas, ¿no? Entonces se puede lograr, ¿no? Estas emociones. Y esto es interesante. En la corte, donde estaba Haydn con los Esterházy, solo tenían a su disposición cuatro cornos, dos en si bemol y dos en sol. Entonces, Haydn va a usar los cuatro cornos naturales, sin válvulas, y por eso depende de la dotación, de lo que se tiene disponible en esa corte, es la dotación que se va a usar. O también, no solo lo que se tiene a la disposición, sino al gusto, ¿no? Que tiene la persona que está empleando a los músicos, ¿no? Ah, bueno, pues a mí me gusta mucho la música francesa, tipo Lully, tráiganse flautas de pico, tráiganse violas da gamba y no me importa que no estén de moda. Entonces, ustedes saben que el maestro de capilla no solamente componía la música, contrataba a los músicos, les pagaba a los músicos, todo lo que tenía que ver con los músicos, sino que además, bueno, si no encuentras músicos, pues, hijo, pues compongo pues a lo que hay. O sea, esto a mí todavía se me hace más sorprendente, es lo que siempre digo, los cuadros por encargo, igual la música por encargo, que te quede genial con los pocos recursos. Entonces, bueno, la ilustración se podía acceder de clase. Ah, bueno, habíamos hablado esto, ¿no? Que se hablaba mucho de que gracias a tu educación podías acceder a una mejor clase social.
¿no? Y esto es lo que va a pasar con algunos de estos músicos, ¿no? Que gracias a su educación, a su creatividad, a su genio, bueno, logran trabajar en buenas cortes. Entonces, eh, bueno, sí, esto, ¿no? Que Haydn trabajaba en una corte única, Mozart era independiente porque vendía sus óperas y digamos que Mozart, por eso siempre hago hincapié, Mozart, aunque tengamos este cliché en la cabeza, sí tenía esa onda del genio creador. Ellos ya saben que van a tener una amistad muy cercana y entonces lo que van a hacer es que se van a empezar a intercambiar cuartetos. Este cuarteto para, pues, Mozart hace uno y Haydn trata de hacer más innovaciones, se lo manda a Mozart para que Mozart vea y Mozart ve y dice, no, pues a ver, yo le voy a hacer esto. Es como, no competencia, pero bueno, sí compartir para ir haciendo cosas mejores. Y ese sí entra también en el Sturm und Drang. Paco, cuando me explicaban esas cosas en la clase, yo decía, ¿qué onda con los maestros? Yo no entiendo nada, ¿no? Pero bueno, bueno, solo recordar eso, que sí, Hayden sí, pues sí obtiene un patrocinio, porque bueno, pues está trabajando siempre para familias burguesas, cosa que pues Mozart no, y las piezas que, bueno, esto ya los dije, bla, 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 se cambia de emoción. Fíjense, le va a escribir una carta Mozart acerca de este cuarteto a Haydn y le dice, bueno, le dice que le manda a sus 6 hijos, o sea, me imagino que serían 6 cuartetos, fruto de un largo y arduo trabajo. El sexto cuarteto, Haydn, es el número 19, va a ser pues después conocido como el de las disonancias, o sea, que es este que escuchamos, o sea, en realidad él le había puesto Haydn, ¿no? Bueno, al conjunto de los 6, pero en especial a ese, ¿no? Entonces es una nueva forma entre Haydn y Mozart. Bueno, sí, o sea, ellos van a ser los es que luego las fechas con Boccherini, pues sí, también coincide, pero bueno, es que ya saben cómo son los libros. Bueno, digamos, él y Haydn empiezan a desarrollar mucho esto, también Boccherini en otro lado, y posteriormente Beethoven, ¿no? Entonces, fíjense, Haydn va a escribir 68 cuartetos de cuerdas, más sus sinfonías, más sus sonatas, o sea, en fin. De 1770 a 1780, vean las fechas aquí del cuarteto. Pues Alemania, digamos, la ilustración alemana se va a oponer, ¿no? A la ilustración de París, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como cosas, pero porque también ya están surgiendo mucho los romanticismos, ¿no? Lo que hablábamos. El Sturm Drang en cuestiones musicales es difícil de interpretar, ¿no? Porque se busca precisamente que sea algo donde haya mucha emoción y estás cambiando radicalmente, ¿no? Lo que decíamos de estas emociones. Entonces, imagínate, vienes de un piano y luego quieres un forte y luego que síncopas y luego, o sea, tienes que hacer mucho más cosas, ¿no? Para poder transmitir eso. Sin embargo, yo creo que la música es a veces de estas artes que pueden plasmar mejor ciertos movimientos. O sea, por ejemplo, el simbolismo, a lo mejor, no, pues la Mallarmé y la poesía, pues a lo mejor está muy que no entiendes, ¿no? Pero la música de Debussy, o sea, para la siesta de un fauno de Mallarmé, pues así como que te quedas, ¿what? O sea, no, ¿qué onda? No sé, como que, bueno, sí, pero escuchas la música de Debussy y si te viajas y todo este rollo, no sé si es súper simbólico. Pasa lo mismo con la música del Sturm und Drang, ¿no? Es sentimiento en lugar de la razón. Entonces acuérdense, ¿no? Va a ser Goethe, Schiller, Kingla, y les va a gustar también mucho a ellos Shakespeare. Voy a poner. Si quieren rodearse de naturaleza, no terminen rodeados por un hotel. Mejor un Airbnb.
Mejor ir a donde un hotel no llegaría. ¿verdad? Su otro hijo, va a tener muy buenas piezas, ¿no? Pero bueno, esta entra dentro del Sturm und Drang y él decía que había que estar conmovido para conmover. Esto ya lo había dicho también, si ustedes recuerdan, el padre de Francesca Caccini. Entonces vamos a escuchar. Eh, Carl Emanuel Bach es considerado el músico fundador del estilo rococó, ¿no? El estilo galante, pero con esta cosa de la emoción del Sturm und Drang, ¿no? Que tiene su música. Aquí estamos viendo a Boccherini, que les digo que siempre hay, es que ahora unos dicen que es más probable que Boccherini haya inventado el cuarteto de cuerda. No importa, aunque en realidad no importa, porque digamos que pues eran las mismas fechas, ya todos lo andaban haciendo, ¿no? Pero Boccherini era un súper virtuoso italiano que, bueno, trabajaba, como ustedes saben, en las cortes en España. Entonces vamos a escuchar algo, porque bueno, además esta cuestión del virtuosismo, ¿no? Estamos de acuerdo que siempre la onda del genio, del ser individual.